Padrecito, yo tengo más que nada, Acérquese hacia el micrófono. No sé si una pregunta es una duda, o sea, para que usted nos explique el tema del rapto que tiene, o sea, que está en Primera de Tesalonicenses 4:17, que se basan los protestantes para hablar del rapto, para que usted nos explique, porque yo la verdad que no lo entiendo bien. Sé que no existe, que no es así, pero no, para que nos explique. A ver, léalo, Primera de Tesalonicenses 4:17. El rapto es una mentira de los protestantes para engañar a la gente. Y va a decir que es el rapto, que usted va por la calle con un evangélico y viene Dios y rapta, se lleva al evangélico y lo deja a usted. Y le dice, por no ser evangélico, usted se queda. Entonces la gente dice, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir. Entonces me meto evangélico. El problema es que llevamos 500 años con los protestantes y todavía no han raptado a uno. Y se han muerto con la mentalidad que lo van a raptar. Que va a llegar y va a decir, ¿quién es católico aquí? Usted se queda. Los evangélicos, vamos. Y ya llevan 500 años y no, el rapto no ha sucedido. Y ellos dicen que el rapto tiene que sucederle a ellos. Dale. Después, nosotros los que quedamos vivos... Si quiere léalo desde el 15 para ver. Esto se lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Los que quedamos vivos hasta la venida del Señor... Los que quedemos vivos, Él asegura que Él va a estar vivo. Él piensa que Él va a estar vivo. Otra vez, repítalo. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los ya muertos, porque el Señor mismo, al sonar una orden, a la voz del arcángel y al toque de la trompeta divina, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los muertos en Cristo. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos llevados juntamente con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro del Señor. Aquí no habla de que va a haber por la calle un católico y un protestante y va a raptar. Aquí se habla de que nadie va a adelantar a nadie. Que si mi mamá murió primero que yo, entonces yo le voy a ganar a ella o ella me va a ganar a mí. No. Que el día del juicio vamos a estar todos. Los que ya murieron, y dice Pablo, los que aún sigamos vivo. Él supone que él va a seguir vivo para esa fecha, supone. Pero ya no, pues ya se murió. Pero entonces viene a decir, lo que dice la Sagrada Escritura es que nadie se va a adelantar a nadie. No es que los que ya murieron tienen más beneficio que nosotros. No. O que nosotros vamos a tener más beneficio que ellos. No. Que cuando venga Cristo, todos vamos a ir a su presencia. ¿Y qué será de lo que estemos vivos? Lo explica, el mismo Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 15, versículo, vamos a ver si es el 51, que le dice Pablo. A ver si es el 51. ¿La hermana lo encontró? Escuche, a ver, si es el 51, si no el 52, vamos a ver. Les voy a comunicar un secreto. Ya va. Les voy a comunicar un secreto. No se lo vaya a contar a los protestantes, porque es secreto entre nosotros. ¿Cuál es el secreto, Pablo? No todos moriremos. Él dice que él va a estar, ¿se acuerdan? No le vamos a adelantar. No todos moriremos, dicen los evangélicos. Nosotros vamos a ser raptados, no vamos a morir. Cuando usted le diga así, dígale, sí, yo creo en el rapto. La primera cristiana que fue raptada fue la Virgen María. Fue llevada al cuerpo y alma al cielo. Con eso usted los corta. Ajá. Pero escuche lo que viene. Otra vez el secreto, hábleme otra vez el secreto. Les voy a comunicar un secreto. No todos moriremos. Entonces, ¿qué pasará con los que estén vivos? Pero todos
seremos transformados Seremos transformados, ¿con cuidado? en un instante. En un instante seremos transformados. No En vamos a ir, como dicen los protestantes, que viene el rapto y lo agarra así, tal como está, y se lo lleva. Dice no. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así es. En un instante. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces es mentira lo que ellos dicen. Que Dios viene y se lleva a los protestantes raptándolos. No. Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Capítulo 25, versículo 31. La verdad verdadera de la Sagrada Escritura. Porque los protestantes lo que hacen es mentir para asustar a la gente. Como cuando uno estaba pequeño y le decía, ahí viene el coco. Pues uno se asustaba. Y ya pues el niño cuando fue a encontrar al señor que vendía raspado o helado o nieve, no sé cómo le llaman, y le dice, señor, ¿tiene helados? Sí. ¿Y tiene de coco? Sí. Así están los protestantes, nos meten miedo con el rapto. Lo van a llevar a ellos. Y si usted no se mete a protestante, usted se va a quedar. Los tontos dicen, no, yo no me quedo. Dale. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Y vamos a ver si se lleva a los puros protestantes, dale. Serán congregadas delante de él todas las naciones. ¿Ve que me le caen la muela a los protestantes? Eso es mentira. Que va a venir al rapto, eso es para engañar a la gente. Otra preguntita. Se están cumpliendo las escrituras delante de nuestros ojos. Se han levantado falsos maestros, se han levantado falsos profetas, predicando una doctrina errónea, negando la eficacia del Evangelio del Señor Jesús. Pero todo esto es para que se cumpla la escritura, que estamos en los tiempos de la apostasía. El libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hoy estos son los postreros días de los que nos está hablando el apóstol Pedro, que vendrían burladores. Este hombre, este hijo del diablo, llamado Luis Toro, está predicando herejías, está predicando conforme a su corazón y a su entenebrecido entendimiento. Pero se está olvidando de lo que la Escritura realmente nos enseña. Está adoctrinando a pobres personas y los está encaminando para un castigo eterno. Eso es lo que está haciendo Luis Toro. Está negando la eficacia del Evangelio, está negando el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una promesa que tiene aquel que ha sido lavado y comprado con la sangre del Señor Jesús, que va a ser arrebatado de esta tierra. Tiene que haber un arrebatamiento, porque esta tierra está a punto de perecer. La Escritura nos menciona en el libro de Mateo 24, versículo 38, 40, dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La Escritura nos viene advirtiendo y hace referencia como en los días de Noé. ¿Por qué en los días de Noé? Porque como en los días de Noé, Noé predicó más de 120 años diciéndole arrepiéntanse, viene un diluvio, viene un juicio, una destrucción sobre la tierra. Y aquellas personas de aquellos tiempos no pudieron entender el mensaje de salvación. No fue salvo ni uno solo de ellos, porque no quisieron entender o no pudieron entenderlo. Se les cegó sus entendimientos para que no pudieran entender hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero lamentablemente cuando Noé entró en el arca ya era demasiado tarde para ellos. El diluvio había llegado y Noé ya no pudo hacer nada porque la puerta se había cerrado. El día de hoy la puerta de la gracia en el Señor Jesús de Nazaret, Él ha dicho que Él es la puerta, el que por Él entrar y será salvo. Jesús es el camino, la verdad y la vida.
aún está abierta la puerta de salvación, que es Cristo Jesús. Pero este hombre, que es un burlador, es un payaso, Luis Toro, está negando la eficacia del Evangelio, diciendo es que no existe tal arrebatamiento, no existe tal rapto, no existe. Han pasado 500 años, dice este hombre, han pasado 500 años y ninguno de estos protestantes o de aquellos que predican que viene un arrebatamiento, nadie de ellos se ha ido. Nadie de ellos se ha ido, y todo esto es para que se cumpla lo que la Escritura dice y sigue diciendo en el libro de Pedro, 3, dice el 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es lo que estaba preguntando Luis Toro, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Por qué? Porque dice el 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Fueron ahogados en agua aquellos que no quisieron creer a lo que al mensaje de Noé, que venía un juicio, un diluvio sobre la tierra. Y es lo que está preguntando este hombre de perdición, este hombre errado totalmente. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dice Luis Toro. Es que 500 años han pasado y no se ha ido ninguno de ellos. Pues la Escritura menciona en el libro también de segunda de Pedro 3:9, y responde de esta manera la Escritura, porque la Escritura es la que habla. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No tarda la promesa del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va con Cristo, va a volar en las nubes. No se tarda, porque la Escritura dice que el Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero el Señor Jesús es paciente porque no quiere que nadie se pierda. La pregunta es, si Jesús en esta hora viniera por su iglesia, ¿está usted preparado? ¿Ya está usted preparado para el encuentro con Cristo en las nubes? Si no es así, es necesario que usted se prepare. Luis Toro es totalmente un burlador, es un payaso. Utiliza la palabra de Dios simplemente y se vuelve un títere, se vuelve un mono dando vueltas en sus explicaciones que él hace, y lamentablemente no son acertadas ninguna de sus explicaciones. La palabra advenimiento significa llegada o aparición, una aparición específica de un evento importante. El evento que esperamos como hijos de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses, versículo 4, 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Luis Toro afirma y dice es que todos serán arrebatados, resucitados, y los que vivan, dice, serán juntamente arrebatados. Pero hay algo que está pasando por alto Luis Toro. Luis Toro no está hablando de la primera ni de la segunda resurrección, sino que Luis Toro dice es que todos son arrebatados juntamente y se van todos al aire y después un juicio. Luis Toro no sabe discernir entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Son dos acontecimientos importantes. Dice la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Resucitarán primero de quién? ¿O primero de quién resucitarán los muertos en Cristo? Daniel 12, capítulo 2, Daniel 12:2 dice de la siguiente manera, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. El libro de Juan, capítulo 5, Juan 5 nos aclara esta primera y segunda resurrección. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
todos los que están en el sepulcro oirán su voz. El 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿En dónde está entonces, en la interpretación de esto, en dónde está la primera y la segunda resurrección? La escritura nos menciona primera y segunda resurrección. Dice, y los que hicieron lo bueno, nótese que dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Estos son los que resucitan primero, según Tesalonicenses 4, 16, 17. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, segunda resurrección, saldrán, dice la escritura, a resurrección de condenación. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, dice la escritura. Los que resucitan primero son aquellos que tienen la esperanza de la vida eterna, porque un día aceptaron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Todos aquellos que murieron con una esperanza, la esperanza de vida eterna. No fue en vano, no fue en vano el haber muerto en Cristo. Hay una esperanza de vida eterna, hay una esperanza de morar con Cristo una eternidad. Pero ¿cuándo resucitan? La pregunta que nos hacemos en este instante, ¿cuándo resucitan los de la segunda resurrección? Voy a llevarlos a Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, 5 y 6, dice de la siguiente manera. Pero los otros muertos, nótese que dice, pero los otros muertos, unos saldrán, dice Daniel 12:12, unos saldrán para resurrección de vida, pero otros para resurrección de condenación, pero otros. Y Apocalipsis 25 empieza diciendo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es una verdad de la escritura. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Punto. Y luego dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los que resucitan en la primera resurrección van a la vida eterna y reinarán con Cristo por 1000 años en algo que se le conoce el reino milenial. Luis Toro está pasando por alto todos estos puntos importantes que nos enseña la escritura. Pero los otros muertos, dice el 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es una verdad maravillosa. Los que resucitan 1000 años después van a una condenación total, a una condenación para siempre. No tienen ya más ninguna oportunidad de poder ser salvo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte ya no tiene más potestad sobre ellos, dice la escritura. El pueblo de Dios, aquellos que han sido redimidos con la sangre del Señor Jesús de Nazaret, por supuesto que ha predicado que para llegar a la presencia de Dios y en el arrebatamiento, el de los que resucitan en la primera resurrección y de la iglesia que se va con Cristo, tiene que haber una transformación en un abrir y cerrar de ojos. Como lo dice 1 Corintios 15:51. Siempre se ha predicado esta doctrina maravillosa en la escritura. Es una promesa de parte del Señor. 1 Corintios 15:51 dice de la siguiente manera: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, dice la escritura, porque se tocará trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. ¿Quiénes resucitarán? ¿Quiénes son los que resucitan incorruptibles? Los de la primera resurrección. Y nosotros seremos transformados. Habla de aquellos que tienen la esperanza de la vida eterna, de la iglesia del Señor Jesús, que se va en el arrebatamiento. Pero ¿por qué es necesario? Dice el 53, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El capítulo 50 nos dice cuál es una de las razones, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Seremos transformados en las alturas de los cielos. Al momento de ser arrebatados seremos transformados para convertirnos, o el Señor nos convertirá en seres inmortales con vida eterna, igual que el Señor Jesús de Nazaret.
Todo esto para que se cumpla lo que dice la Escritura en el libro de Lucas 20, 35 y 36. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 20, 35 y 36. 20, 35 dice de la siguiente manera: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, primera resurrección nuevamente menciona la Biblia, ni se casan ni se dan en casamiento. 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Mire qué preciosa promesa y qué maravillosa verdad. Los que resucitan en la primera resurrección, los que son arrebatados juntamente con aquellos que son hijos de Dios, con la iglesia del Señor, son transformados, llegan a la presencia de Dios siendo iguales o similares a los mismos ángeles. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Es una maravillosa promesa de parte del Señor. Pero Luis Toro afirma y dice, sigue diciendo aberraciones, sigue diciendo herejías Luis Toro, y dice Luis Toro, es que la primera en ser raptada, dice él, la primera en ser raptada fue la Virgen María, y con esto ustedes ya ganan la batalla, dijo él. Pues la Escritura no menciona esta aberración, es totalmente una herejía de Luis Toro al decir que María se fue en cuerpo y en alma y en espíritu viva al cielo. Casi con todo y zapatos les está diciendo Luis Toro que se fue al cielo María. Pero la Escritura no nos dice absolutamente nada de eso. Esa es una herejía de Luis Toro, es un mentiroso. No hay ningún respaldo bíblico para esta afirmación, ni tampoco ningún respaldo teológico ni escatológico. No hay ningún solo respaldo en la Biblia. Yo invito a este hombre mentiroso que compruebe con la Biblia que verdaderamente María se fue viva al cielo, como él lo está afirmando, que se fue en cuerpo, alma y espíritu, y que se fue arrebatada al cielo o raptada al cielo. No hay ningún solo pasaje, no existe. Pero la Escritura sí nos menciona que hubo un primer levantado, arrebatado al cielo, y no fue María. Él dice que la primera que fue arrebatada fue María, pero la Escritura nos menciona que el primer arrebatado a la presencia de Dios fue un hombre que se llamó Enoc. En el libro de Génesis nos habla de este hombre que fue levantado a la presencia de Dios vivo. Y no fue María, es un mentiroso, Luis Toro. Génesis 5, 23 y 24, y dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero el libro de Hebreos 11:5 nos confirma esta verdad absoluta que aparece en la Escritura. Vamos a leer Hebreos 5. Voy a tratar de ir rápidamente buscando los pasajes. Hebreos 5. Bueno, lo voy a leer en una versión que tengo aquí, que es una versión latinoamericana, que es una Biblia católica. Perdón, Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice la Sagrada Escritura, o esta Escritura, que es una versión latinoamericana, dice: por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Mire qué interesante lo dice esta Biblia que es católica. Esta es una Biblia católica. Dice: por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado antes de que fuera arrebatado al cielo. Se nos dice que había agradado a Dios. Es una verdad absoluta en la Escritura. Hay manera de comprobar que el primer arrebatado a la presencia de Dios, que es una tipología también del arrebatamiento de la iglesia, fue Enoc y no María. María no fue arrebatada.
pero sí Enoc. Pero hay un segundo personaje en la escritura, fue un profeta, el profeta Elías. También se nos menciona que fue arrebatado a la presencia de Dios. Elías, Segunda de Reyes, disculpen un momento, pero estoy buscando la cita. Dice Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, Elías iba con alguien al que le seguía, que se llamaba Eliseo. Y Eliseo había recibido una promesa de Elías, y por eso él no se despegaba. No voy a ahondar mucho en esto, pero dice la escritura que iba Eliseo y Elías juntos. Y dice el 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Venían juntos y un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Vuelvo a repetir la última parte. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Dos personajes que fueron levantados o arrebatados vivos a la presencia de Dios, porque ellos van a cumplir una misión importante en los últimos tiempos, en los tiempos que ya está a punto de suceder, que tal vez pueda yo explicar en otro video qué es lo que va a pasar con Elías y con Enoc en los últimos tiempos. Así que de esta manera estamos demostrando que este hombre, Luis Toro, es un mentiroso, es un payaso, es un burlador. Eso es lo que es, y es totalmente un hereje, porque la escritura nos menciona que cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia se va a gozar en la presencia de Dios, mientras que en la tierra van a caer los juicios de parte de Dios. Son 21 juicios que caen a la tierra, a los hijos de desobediencia, y Dios ha prometido que va a guardar a los suyos de toda esta condenación que viene hacia la humanidad. Son siete sellos que se desatan con juicios. Son 7 trompetas también que van a sonar, y vienen terremotos y juicios. Y son 7 copas de la ira también que vienen sobre esta tierra, que son derramadas sobre esta tierra, que son también juicios. Pero el Señor ha prometido que guardará a los suyos. Romanos 5:9 dice de la siguiente manera, Romanos 5:9, hay una promesa maravillosa para los hijos de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Viene una ira a esta tierra. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice la escritura, Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor Jesús guarda a los suyos de la ira venidera, dice la escritura. Y así podemos encontrar muchos más pasajes en la escritura. Voy a tratar de buscar otro más. Si lo encuentro lo digo en este instante. Primera de Tesalonicenses 5 versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos puestos para ira los que hemos sido redimidos con la sangre preciosa del Cordero. Hay un pasaje más, Isaías, el libro de Isaías nos muestra algo tan precioso y maravilloso. Libro de Isaías, capítulo 57:1 dice de la siguiente manera: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Qué preciosas promesas. Delante de la aflicción es quitado el justo. Por lo tanto, podemos encontrar muchísimos ejemplos en la Biblia de que la iglesia tiene que ser arrebatado, porque viene el anticristo, viene la bestia y viene el falso profeta, vienen a esta tierra a someter a todo
pueblo, lengua y nación y a exigir que se le adore. Las 70 semanas del libro de Daniel nos habla de que está a punto de suceder la última semana de 7 años, que es el Apocalipsis. Y antes de esa semana, de todos esos acontecimientos terribles, la iglesia es arrebatada de las garras de este mundo para gozarse en la presencia de Dios, en las bodas del Cordero, para gozar de esa cena con el Señor, en la presencia del Señor en los cielos. La Escritura nos habla después en el libro de Apocalipsis 20, libro de Apocalipsis, vamos a ver 20, dice la Escritura en el 19:11, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es el Señor Jesús. Pero después dice el 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquel que tenga la promesa viene con el Señor Jesús a instaurar aquí en esta tierra algo que se llama el reino milenial, el reino de 1000 años. Cronológicamente en el capítulo 21 dice: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. A esto se le llama el reino milenial. Pero en el versículo, en el 11, 20, 11, capítulo 20, versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es el juicio. Este es el juicio del gran trono blanco, donde van a ser juzgadas las naciones. Luis Toro no está interpretando la Biblia. Está diciendo, está revolviendo segunda venida con arrebatamiento. Pero la Escritura nos menciona que después de que la iglesia es arrebatada, el Señor Jesús retorna nuevamente para venir a instituir el reino milenial y el juicio, el gran trono blanco después. Pero esto después. Hay una diferencia notable entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. En el arrebatamiento de la iglesia, dice la Escritura en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, Tesalonicenses 4:17, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, recibiremos al Señor en el aire. Este es el arrebatamiento. Los que resucitan en la primera resurrección y en la iglesia volamos en las alturas de los cielos para recibir al Señor Jesús en el aire. En la segunda venida hay una profecía en el libro de Zacarías que el Todopoderoso en ese momento va a poner su pie sobre el monte de los olivos. Este es la segunda venida. Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Nótese que dice, y se afirmarán sus pies. En otras palabras, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Dice, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el valle, y haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, hacia los 4 puntos de la tierra: oriente, occidente, norte y sur. Se va a partir cuando el Todopoderoso descienda para hacer juicio a las naciones y ponga su pie sobre el monte de los olivos. La tierra no va a poder contener la gloria maravillosa del Dios de los cielos, y por esta razón la tierra se va a partir en 4 partes, dice la Escritura. Querido amigo que me escuchas, a los poco que llegue este mensaje, es necesario que tengas esa certeza de esa promesa que está en este libro tan maravilloso que se llama Biblia. El arrebatamiento es inminente porque viene un juicio sobre esta tierra. El arrebatamiento es inminente porque viene un momento de destrucción para la humanidad sobre esta tierra. Habrá muertos por donde quiera, una peste tremenda por donde quiera, pestes, hambres, guerras, terremotos. Y el pueblo de Dios tiene la esperanza y tiene la certeza de que va a ser rescatado de esta situación de ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino
para salvación, dice la Escritura. Si tú, mi amigo, no tienes todavía la esperanza de la vida eterna, entonces te invito a que puedas venir a los pies de Jesús, puedas aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, puedas entrar en esa puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare hallará pastos. Dice el Señor Jesús, y será salvo. ¿Quieres ser salvo? Ven a los pies del Señor Jesús. El Señor Jesús ha dicho que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que Dios te guarde en esta hora del día, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Jesús es la verdad.